Decíamos que el agua es uno de los factores fundamentales en la producción de los cultivos. Y esto es así si pensamos que un maíz por cada milímetro de agua puede producir entre 20 y 24 kilos de grano por hectárea, un sorgo algo parecido, una soja entre 8 y 9 kilos, un trigo con la genética que se dispone hoy podemos obtener entre 10 a 14 kilos de grano por hectárea por cada milímetro que consume durante el ciclo. Es decir, que si queremos obtener producciones satisfactorias de alrededor de 10.000 kilos de maíz, 4.000, 5.000 kilos en soja y otro tanto en trigo, haciendo una cuenta rápida estaríamos necesitando entre 400 y 600 milímetros de agua desde que lo sembramos hasta lo cosechamos, y esa diferencia justamente depende mucho de cómo es el ambiente climático, porque no es lo mismo producir en Salta que producir en el sur de la provincia de Buenos Aires. Ahora, pensar que necesitamos 500 a 700 milímetros durante todo el ciclo es lo mismo que decir que necesitamos alrededor de 5 a 7 millones de litros de agua por hectárea en el suelo. Y entonces ahí empezamos a pensar la influencia o el impacto que tiene el manejo estratégico que nosotros hacemos para hacer un uso eficiente del agua. Si vemos que en la realidad las eficiencias del uso del agua son bastante inferiores a estas que estábamos marcando recién, nos preguntamos si eso a qué se puede deber. Y bueno, se debe justamente a una serie de factores que intervienen, pero que uno le puede quedar claro si seguimos los caminos del agua en el sistema de producción, que no es otra cosa que pensar en la productividad del agua. El primer paso dentro de esos caminos es almacenarla el agua. Tenemos que pensar que el suelo es un silo de agua que actúa como un reservorio y que tiene una capacidad de almacenaje para que luego el segundo camino de la productividad del agua, esa agua tiene que ser utilizada, y ahí también van a intervenir factores que los tenemos que conocer para aumentar la eficiencia. Finalmente, esa agua que está siendo utilizada por el cultivo, tenemos que convertirla en biomasa, primero en una biomasa vegetal y después en grano, que es lo que nosotros cosechamos y nos genera la renta para la empresa. En estos aspectos, entonces, tenemos que pensar que en lo que hace la eficiencia de captación tiene mucho que ver el manejo que se hace del suelo. Fundamentalmente lo que hace es mantener una buena estructura del suelo y una buena protección a través de la cobertura vegetal. En lo que hace a la utilización del agua en el suelo tiene mucho que ver con el conocimiento de cómo funciona ese suelo. La Argentina tiene 4 millones de kilómetros cuadrados y en esa superficie hay un sinnúmero de tipos de suelo, y justamente tenemos que conocer las características funcionales para poder ser eficientes en la utilización del suelo. Y finalmente, la transformación del agua en esa biomasa y en rendimiento depende de muchos factores agronómicos que pasan desde elegir una buena genética, desde nutrir a través de una buena tecnología de fertilización a esa genética, de ser muy estratégicos en las fechas de siembra, en todo lo que hace a los ciclos, a la elección de los ciclos de madurez, para evitar justamente que los periodos críticos de mayor demanda climática coincidan con los periodos críticos del cultivo, como es de floración y llenado de grano. Y también depende de cómo nosotros vamos a poder reducir aquellos factores justamente reductores, como son las plagas y enfermedades, que me pueden disminuir el rendimiento alcanzable respecto al potencial. Con lo cual, lo que nosotros tenemos que apuntar para mejorar la eficiencia del uso del agua y la productividad del agua es ajustar los distintos factores del sistema de producción a cada ambiente en particular para lograr el mejor beneficio de este factor tan importante.